Vernon Pérez Rubio Artí es de por sí exitoso como ingeniero civil, renglón en el que se ha desempeñado desde el nivel de levantamiento de planos en oficinas, fue contratista, fue presidente de la Cámara del Ramo, es decir, la Cámara de la Industria de la Construcción en Sonora, y como funcionario público, secretario estatal de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pero el talento le ha alcanzado para titularse como psicólogo. Sin embargo, en nuestra charla no aborda específicamente ninguno de esos renglones que domina y los hace particularmente interesantes, sino que en el amplio horizonte de su preparación y capacidades nos lleva por los para unos sinuosos caminos de la inteligencia artificial que, dicho sin ánimo de alabanza, él los hace luminosos y de fácil tránsito. Esta es la charla con el genial Vernon Pérez Rubio en Testimonios. Pues, hola, ¿qué tal? Vernon Pérez Rubio. Iba a ser toda una introducción, pero me gustaría mejor irnos sobre el muerto las coronas, como dicen. Me impresiona mucho cómo se está poniendo en boga el tema de la inteligencia artificial. No tengo idea de lo que es la inteligencia artificial. Tú sí sabes sobre la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es? Y luego vemos otros aspectos. Sí, bueno, primero no soy un experto en la materia de inteligencia artificial per se, es decir, cómo se utiliza, cómo se diseña. Yo pues como persona primero y posteriormente como psicólogo he estado muy interesado en la inteligencia humana y obviamente en la inteligencia artificial. Bueno, es que aquí combinas las dos cosas, que eres ingeniero, ¿no? Por una parte, y además psicólogo, ¿no? Sí es. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, la primera vez que tuvimos o que yo tuve un contacto con la inteligencia artificial fue en una película que se llamaba 2001, Odisea del Espacio. Sí. Donde la computadora toma el control de una nave espacial. Así es. Y finalmente, pues tiene un tema muy interesante, ¿no? Y todo lo creíamos posible eso, ya. ¿No? Y han habido también herramientas que utilizamos que tienen inteligencia artificial, ¿no? Muy sencilla, muy primaria. Como por ejemplo, el uso del Excel o del Word, donde te corrige, te dice, te hace, son inteligencias, mini inteligencias. Pero la inteligencia artificial en sí, la que se está usando hoy, es una que tiene una capacidad de aprender, razonar y darte resultados. ¿Okay? Y aprende de lo que hay en la red neuronal del Internet, es decir, en todo lo que es el Internet, de ahí aprende. No aprende de observar una planta o no aprende, bueno, aprende de lo que, cuando te habla de una planta te dice lo que otros han observado de una planta y que han escrito. Exacto. Perfecto. Y aprende a discriminar, es decir, yo ¿por qué la uso mucho? Porque yo ya dejé de usar el Google, por ejemplo. Porque Google, yo le pido una información y la información que me va a dar, me va a aventar un 95% de información que me quiere brindar otra gente o de publicidad y me quita mucho tiempo para investigar sobre algo. Sí, así es. En cambio, la inteligencia artificial me sirve para hacer preguntas. Por ejemplo, si quiero hacer un oficio, me abrevia mucho trabajo para hacer el oficio, ¿no? Hazme el oficio, lo dices. Pues le digo, hazme un oficio de estas características y me lo hace, ¿no? Y muy bien hecho además, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía un paciente que tiene necesidad de tener un perro con él por cuestiones emocionales y para poder transportarlo en los aeropuertos o para poder utilizarlo en su casa en Estados Unidos y que no le cobren especial dinero, requiere una carta de un psicólogo. Entonces yo le dije, oye, hazme un modelo de carta para tal persona que tiene un perro de tales características, que tiene este problema y que yo lo estoy atendiendo y que veo que ese perro le sirve. Ay, hace la carta perfectamente bien, ¿no? Ya me evito estar en los problemas de redacción, comas, puntos. Inclusive, he tratado, por ejemplo, de escribir temas y le digo, pónmelos en una manera correcta. Y lo hace mucho mejor. ¿Con qué? Porque te sabe hacer lo que llaman, lo que tú sabes hacer, compadre. Corrección. Que no sé hacer yo. No, y simple y sencillamente el hecho de poder tener información que yo no tengo, porque te puedo decir, por ejemplo, los conectores, ¿no? Cuando escribes tú tienes que poner conectores.
pues yo no sé escribir, entonces no sé hacer conectores, entonces ya te pone los conectores, te pone las comas donde deben de ser, te pone la espaciación, trabaja en eso. Ortografía y sintaxis, ¿no? Así es. Sin embargo, es muy profunda la información de la inteligencia artificial. Es muy, la inteligencia artificial es demasiado profunda. Pero como todo lo que hace el ser humano, es una réplica del cerebro. ¿Okay? Correcto. Una réplica del cerebro. Bueno, y ahorita que estaba diciendo todo esto, pues que estaba todo referido prácticamente al celular, ¿no? O sea, inteligencia artificial a través del celular. Pero, por ejemplo, supongo que hay inteligencia artificial para la medicina, para ingeniería, para procesos pues, de ingeniería. Por supuesto que sí. De hecho, donde se tiene la mayor investigación para beneficio de la humanidad es en la medicina. Uh-huh. Por ejemplo, imagínate, tú como médico, cardiólogo, tienes una situación, tienes un problema con un paciente y tú vas a recurrir para atenderlo, probablemente antes recurrías a los libros. Sí. Hoy recurres al internet, a otros médicos en especial, pero si hay una que se dedique específicamente en cardiología, automáticamente te va a decir inmediatamente todo lo que hay para ese problema, si es que hay, o lo que hay más rápido, y tú vas a tener instantáneamente toda la información para poder resolver ese problema médico. Y eso pues es muy importante, es muy bueno. En ingeniería es más fácil todavía, ¿no? O sea, tú puedes decirle, ya hay modelos matemáticos para poder desarrollar estructuras, para poder hacer muchas cosas. Puentes. Todo pero es un apoyo al ser humano. El ser humano, todo lo que hemos hecho, a mi punto de vista, no es más que una externalización de lo que el ser humano conoce y sabe hacer. Claro, de lo que se ha acumulado en el curso de la vida. Y la inteligencia en sí, de una manera muy, muy concreta, muy cortita de explicarla, para no hacernos bolas, es memorias, o sea, adquiridas. Bien. Eso es, la memoria es los recuerdos claros de todo, procesadas para dar un resultado. ¿Okay? Correcto. Y el proceso es un algoritmo, aunque algoritmos muy complejos, ¿no? Pero un algoritmo más sencillo es una receta de cocina. Es decir, un algoritmo es un conjunto de pasos. Si tú agarras una receta de cocina y sigues los pasos tal cual, sí, te va a dar un platillo. Como es cuando vas conduciendo, pues que te dice... Te vas directo 1 kilómetro, das vuelta ahí, llegando a tal parte, das vuelta a la derecha. Sí, claro. Eso, digamos, es lo mismo, pues es un instructivo, se desarrolla un instructivo, pues, para que hagas... Para que haga las cosas, claro. En algoritmos así es. Ahora, ahorita que mencionaste memoria, nada más me hizo recordar que la memoria está originalmente mencionada, sobre todo en la filosofía, y muy especialmente en Aristóteles, como una facultad del ser humano. O sea, de las facultades del ser humano está la memoria, la voluntad, en fin, específicamente esas dos facultades las recuerdo en este momento. Y aquí me la está poniendo como un proceso, como algo existente que ahí está y que la desarrollas para algo benéfico, ¿no? Sí, la memoria, se cuenta que en el ser humano es un conjunto de elementos de todos tus conocimientos has adquirido, sí, sin procesar todavía. Sí, ahí en bruto pudiéramos decir. ¿No? Aunque y en la memoria también hay procesos para hacer cosas. De hecho, el tomar la taza de café y hacer esto es un algoritmo que aprendimos. Si no nos hubieran enseñado, nunca lo hubiéramos aprendido. Bien. Entonces, la memoria es información que tú tienes, que puede ser estática o dinámica. O sea, puedes tener información de algo así como la palabra que significa 2 o que significa 4, o información de un conjunto de cosas. Lo que tú haces con la memoria es razonar. Y de acuerdo a la calidad de tu razonamiento, entonces vas a tener un resultado. Bien. Y ese resultado que vas a tener te va a definir un conjunto de elementos. Ahora, si no hay memoria, por más que razones, no sirve de nada. Correcto. Pero si hay un caudal de memoria, si no tienes un razonamiento correcto, tampoco llegas a nada. Sirve. Entonces, ¿qué es la memoria para la mayoría de las personas? Como yo le explicaría a una persona de tu edad, que mi edad, compadre, que ya estamos ahí como que por allácito, o le explicaría a un niño. Ese tema no lo vamos a tocar. Le explicaría a un niño y con la preparación de una persona que no tenga mucha experiencia y otra que tiene mucho, es
Memorias procesadas con resultados. Perfecto. Y el que tenga mejor capacidad de tener memoria y mejor capacidad de procesar los resultados, va a tener mejores resultados y es el que se le conoce como hombre más inteligente. Entonces, si una persona tiene pobres resultados, pobres procesos, entonces tiene pobres resultados. Lo mismo es en la inteligencia artificial, en las computadoras. Son la memoria que está en la red neuronal del Internet, ¿okay? Sí. Que está procesada ya con mecanismos complejos para darte resultados. Mecanismos y algoritmos, ¿no? Sí, bueno, algoritmos y esos, y además tiene esos, hay muchas capas, o sea, ya la inteligencia artificial ya empieza a tener razonamientos y autoaprendizaje. A propósito de eso, entonces, en tu apreciación por lo que conoces de esto, pues los humanos casi todo lo calificamos bueno o malo. Aquí cabría preguntarnos, la inteligencia artificial como una cosa que estando dentro del ser humano procede de un procesamiento fuera del mismo, pues ¿es bueno eso o es malo? ¿O es buena o es mala la inteligencia artificial? Fíjate que se lo acabo de preguntar hace un momento, ¿no? La inteligencia artificial no tiene códigos de ética diseñados. Los códigos de ética son autodiseñados por los creadores de la inteligencia artificial, por los programadores. Okay. Sin embargo, ellos mismos también pueden quitar ese código y que no sea o bueno o que no sea malo, ¿no? ¿Okay? Entonces es donde puede la inteligencia artificial estar en un puño de personas de un alto contenido económico y científico. Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk, por ejemplo, o Bill Gates, o el que sea. Y entonces ellos tienen la capacidad de decidir, porque si tú bien, ahorita tenemos como un tema en boga la inteligencia artificial en los últimos 3, 4 años, para ellos existe desde hace muchos años. Sí. Yo creo que desde que empezaron con las computadoras ya estaban viendo eso. Sí. Y fueron tratando equipos y gente, y ahora lo que importa es qué tan eficiente es para ti, qué tan útil te es. ¿Okay? Y para eso hay que entender pues que no hay que confundir la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Bien. Porque la inteligencia humana tiene una característica. Si bien es un proceso en una red, la red neuronal que le llaman así, o la red de códigos del Internet, es insensible. O sea, todo el tiempo es perfecta y todo el tiempo va a ser la misma. Es lineal, pues va hacia No, puede ser inclusive global y universal. A lo que me refiero es que no tiene afectaciones en el camino. Bien. Por ejemplo, yo te voy a decir un ejemplo que le hago a mis pacientes. Inteligencia de Internet. Agarro aquí y marco tu teléfono. Marco en WhatsApp el teléfono de Antonio Duarte y le mando un WhatsApp. Compadre, te voy a ir a ver a las 3 de la tarde. A ti te va a llegar, compadre, te voy a ver a las 3 de la tarde. O te puede llegar nada. Pero no te puede llegar, oye, compadre, no tengo ganas de verte. Sí, pero no puede cambiar. No puede cambiar el texto en este caso. Pero sin embargo, si yo te hablo por teléfono y te digo, compadre, había quedado de verte una tarde y simplemente porque no pude, te digo, compadre, te voy a ver a las 3 de la tarde. Depende cómo esté tu estado de ánimo, cómo esté en tus neuronas, cómo esté en tu cerebro. La diferencia es que en el cerebro humano hay unos líquidos que se llaman neurotransmisores y que depende cómo estén, si estás de buen humor vas a decir, compadre, pues o sea, está bien el problema, ¿no? Como siempre, ¿no? O sin embargo puedes decir, hijo de tu fregada, te estás portando mal, porque mala onda, ya tenemos compromiso y me dejas. Entonces, que mi tiempo no vale. Entonces cómo está el neurotransmisor hace que tu respuesta final tenga un dato diferente. Eso se llama percepción. Bien. Pues, es decir, la inteligencia humana o desde lo humano está afectada por factores que rodean al ser humano que la está utilizando, ¿no? Que están en el cerebro del ser humano. Que están en el cerebro del ser humano. Que son los neurotransmisores. ¿No? En el cerebro, en todo el cerebro. Que son los neurotransmisores y las hormonas. Sí. ¿Ok? Y la inteligencia artificial está, digamos, predeterminada. No puede tenerlos. Sin embargo, se ha buscado simularlas. Es decir, simular el enojo, Tú puedes hacer simulaciones con la inteligencia artificial de estar cómodo o estar incómodo. Pero es una simulación, pero no es real. Simula un diálogo entre dos personas donde una está enojada y otra no está enojada. Entonces, dame respuestas de una persona enojada. Entonces, te empieza a trabajar en eso. Pero es una simulación. Pero lo que es real es que
tú puedes tener una diferente percepción de una cosa. Por eso hay mucho en filosofía que te dicen, no es lo que pasa, sino lo que haces con lo que pasa, ¿verdad? Sí. O sea, entonces no es el evento que tú tienes, sino lo que tú haces con el evento. Y ese evento te puede hundir o te puede sacar adelante. ¿Ok? Sí. O cómo es algo, sino cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Independientemente de cómo sea. Sí, pues, y dependiendo del estado de ánimo. Por ejemplo, tú y yo podemos estar aquí sentados y ver enfrente que hubo un accidente. Bueno, te lo voy a poner más, si quieres, maleducado, ¿no? Pero te lo voy a poner diciendo yo el maleducado, no tú, ¿no? Sí. Vamos a suponer que estamos aquí enfrente y está ahí enfrente de ti, viene Hailey y se tropieza y se cae, ¿no? Y entonces tú, pues, inmediatamente, como eres un hombre te levantas a auxiliarla, ¿no? Y a mí me da risa, pues. Sí. Entonces, sí. Y fue el mismo evento. ¿Ok? Correcto. Entonces, ese es cómo estaban mis neurotransmisores o cómo estaba yo adecuado para eso. La inteligencia artificial va a tener una sola conducta para eso, ¿no? Si tuviera que tenerla. Si fuera un robot. Tienes que ayudar y se diseña para ayudar o para reír. Hay un dilema, por ejemplo, en la autoconducción de los autos, de automóviles. Sí. Si tú vas en un automóvil y se te atraviesa una persona y no puedes frenar, tienes que decidir entre atropellarla o voltear tu automóvil, sobre todo si vas en carretera. Sí, así es. Entonces, esa duda puedes no tenerla y decir, no, pues a ella o yo. ¿Ok? O puedes dudar y decir, no, yo no le voy a hacer nada me arriesgo y me vuelto y me voy a matar, ¿no? Sí, te vas al abismo o chocas contra el tráiler. O le pegas a una persona que estaba atravesada ahí. Sí, así es. Entonces dices, ay, hijo de la guayaba, o sea, piensas, razonas. Si tú diseñas una autoconducción, ¿qué va a priorizar? ¿La vida del que está enfrente, que se atravesó, o la vida del que va dentro del carro? Sí. Entonces, eso se diseña. Sí, entonces, ¿qué va a priorizar? Pues lo que se diseña. Lo que se diseña, ¿no? Y tú pues, seguramente se va a diseñar algo que proteja al conductor, ¿no? Pues digo, no al conductor, al conducido, ¿no? Al que va en el automóvil, sí, y probablemente también ver los grados de culpabilidad, ¿no? O sea, si alguien cometió el delito de atravesarse o no, ¿verdad? Sí. Me recuerda, por ejemplo, cuando recién estaba como ingeniero, venía en un pick-up que estaba lloviendo y había curvas y se atravesó un perro, pues. Y yo tenía mucha experiencia en conducir y pues no dudé en no sacar la vuelta al perro, ¿no? Y obviamente que se atropelló el perrito, pobrecito. Entonces el que venía conmigo me hizo un sermón. Sí. Mira, le dije, ya me hartó, le dije, si le saco la vuelta al perro, nos vamos a voltear y nos vamos a matar, le dije. Pero es que perrito que ver, no, si freno, este carro, no tenía nada, no existía la ABS, estoy hablando de 1982. Las bolsas, no. No tenía nada, si frenabas un pick-up de esos y se te iba de lado, sí, frenaba una llanta nada más de las 4, ¿no? Sí, así es. Y le dije, mira, ya me tienes harto, le dije, si hubiera tu mamá la atropello, y si hubieras tú también, le dije. ¿Ok? Sí. Yo no tengo la culpa de que se atraviese ahí a la mitad de la carretera, venía a buena velocidad, venía abajo. No hay manera, no hay elección. O es el abismo o es lo que está enfrente de ti. Pero digamos que en esencia aquí la persona humana está frente a la elección permanentemente. O sea, es decir, vas sobre algo y vas eligiendo. Claro, tienes que elegir. Vas por aquí o vas por allá, en fin. Subes o bajas. Todo el tiempo estás juzgando y comparando. Todo el tiempo estás eligiendo y la inteligencia artificial de momento no elige. Hay una decisión ya predeterminada, ¿no? Sí, en tal caso vas a hacer esto, ¿no? Sí. Y si tienes duda, pues vas a hacer esto otro, ¿no? También. Pero no creo que tenga dudas, ¿no? No creo. Puede hacer cosas sin equivocarse. Nosotros tenemos más capacidad de tener dudas. Puede ser que esté mal programada como inteligencia, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿hasta dónde puede servirnos la inteligencia artificial a los humanos? A los humanos comunes, no a Elon Musk ni a... Yo creo que muchísimo. A mí me sirve mucho. Yo le uso mucho, por ejemplo, cuando necesito una definición de la cual no me acuerdo. O sea, pues yo no tengo una supermemoria, ¿no? Estoy de psicología, de repente tengo un paciente o quiero una definición y le pregunto, oye, defíneme esto, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces me hace una definición y me las dice muy claras. Yo tengo la capacidad para saber que tiene razonamiento, que es correcto, ¿no? Sí, correcto. Puede servir mucho en la medicina, en la conducción, puede servir mucho inclusive, imagínate, con inteligencia que controlaras todo el tráfico de una ciudad.
no habría problemas con el tráfico. Si tú manejaras con inteligencia artificial todos los vehículos de una ciudad, disminuirías totalmente los accidentes y aparte disminuirías los embotellamientos, tomarías rutas alternas inmediatamente. Bueno, ahorita se usa, por ejemplo, yo le puse para venir para acá, ¿ok? Yo me hubiera venido de la casa, hubiera agarrado por todo el periférico, pero sin embargo ahorita está ahí la obra muy interesante, muy bonita que está construyendo hacia Sarán. Entonces pongo el Google Maps, ahorita lo pongo, y me dice, no es que no conozca la ciudad, es que me dice, no te vayas por ahí, me marca, ahí no se puede, me manda otra ruta, ¿no? Para venir más rápido. Toma la Reforma y... Vente por acá o vente por allá, y así es. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Bien. Y ahora, ¿los propios semáforos lo son? Sí, claro, semáforos inteligentes, ¿no? Por supuesto. Hay semáforos de hace mucho tiempo, me acuerdo que cuando estaba en el municipio, que detectan me acordé automáticamente yo que estamos hablando del 91 sí. al 94. 92, 93, de ahí pasé a la Secretaría con Mario, así es. Pero se dio una transformación pues, en la ciudad, pues se quitaron los estacionamientos en las banquetas y se hicieron entradas, salidas, en fin. Sí, la ciudad en ese entonces tenía que fue planeada por... Sí, tenía una velocidad promedio casi similar a la del Distrito Federal, es decir, era creo que de 13 o 14 kilómetros por hora, incluyendo vehículos y camiones de transporte, y se subió a 45 kilómetros por hora, que era muy eficiente. Sí. Se hizo con dos maneras, con la manera física de quitar estacionamiento en muchas vialidades y con la manera digital, donde se contrataron por primera vez aquí en Hermosillo los semáforos inteligentes. Sí. Se llaman inteligentes porque se coordinaban todos, antes se coordinaban en línea, ahora se contaban en línea y los que los cruzaban, y todavía había unos que se llaman actuantes, ¿no? O sea, que si no hay tráfico, estaba viendo ahí y entonces no se ponía continuaba todo el tiempo en verde para el lado que... Y si llegaba un tráfico, lo detectaba y entonces ya podía pasar por ahí. Es decir, la inteligencia artificial ha existido desde que existen las computadoras, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. De la Guerra Mundial, sí, fue muy famoso, pues, que se utilizó para predecir, por ejemplo, y para poder modificar y manejar por un físico muy famoso, creo que era Turing, creo que sí, que desarrolló un modelo para poder tener menos bajas posibles cuando peleaban contra los alemanes, ¿no? Y ahí hubo un caso ético muy delicado, porque había veces que la computadora te decía, si iban a atacar un barco y iban a morir personas, te decía, no lo defiendas, porque si lo defiendes, vas a evidenciar que estás ahí. Sí. Y entonces tienes que no defenderlo, pues. Y te van a ganar, pues. Y te van a ganar. Entonces dejabas que se hundiera un barco, pero no sé, entonces ya los alemanes pensaban que estaba indefensa esa parte, se iban para allá con varios barcos y brum, se los acababan, pues. Es decir, fíjate nada más qué decisión en ese momento, ¿no? Y esa decisión la tomaban los seres humanos, no la máquina. O sea, la máquina decía, no lo defiendas, y los seres humanos... La máquina daba información. Daba información, no defiendas o sí defiendas o maneja todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Los seres humanos tuvieron que decir, ¿sabes qué? Pues no importa, se van a chutar un barco, pero pues nosotros nos vamos a chutar 30 de ellos, y así es la guerra, ¿no? Sin embargo, como te digo, yo creo que la humanidad tiende al bien, tengo que hacerse para bien, pero no lo dudo que muchas personas o muy pocas personas tengan control de muchas personas a través de la manipulación con la propia inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, te lo pone muy fácil. Hace no muchos años, los políticos tenían, cuando usaba puro correo electrónico nada más, lo que llamaban establos, ¿no? Donde tenían un montón de personas mandando correo electrónico para atacar a otro político. Sí. Y para inventar infamias y demás cosas. Inventaban una infamia y la repetían mucho, ¿no? Que hoy son los bots famosos. Que son los bots famosos, o inclusive no nada más los bots. Cuando los bots, tú te das cuenta que es un bot con un modelito. Sí. ¿Ok? Sí. Pero no, ahora tienes personas que están, por ejemplo, muchas personas en otros países que son granjas, que le llaman a ellos, que están atacando a alguien y tienen un instructivo y un modelo, y esas personas no están razonando, ellas tienen que estar atacando, porque tenían que ser diferentes computadoras con diferentes IP, con diferentes nombres. Por ejemplo, en Twitter uno se llamaba Antonio, otro se llamaba AD, otro se llamaba Juan, aunque sea la misma, y una persona, bueno, ahora con la inteligencia artificial ya no. Una sola supercomputadora puede estar simulando a 100,000 usuarios, y que esos 100,000 usuarios apoyando a un determinado político para desacreditar a otro político y para tener el control del poder.
Como se dice que sucedió en la elección en la que perdió la Hillary Clinton. Sí, se habla mucho. Que los rusos y se dice lo mismo también la de Donald Trump, y se dice también de las locales. Sí. Y entonces ya los políticos están utilizando la inteligencia artificial para establecer modelos en el Internet, que ahorita son los dos más conocidos, que son que conocemos más nosotros, sobre todo de nuestra edad, que son primero el Facebook y luego el Twitter, pero también ya está metiéndose muy metido en Instagram y en otro Snapchat y en otro tipo de software donde están generando una influencia sobre la gente. Sí. Si antes el campo de batalla en la época del Imperio Romano, y todavía hasta no hace mucho, era la invasión de otros países para tener el control de la población, ¿verdad? Hasta Napoleón probablemente. No, bueno, no. Por Inglaterra, todavía la colonización de África y de... Así es. Los mismos era Estados con la invasión. Unidos, ¿no? Ahora la invasión es en el cerebro humano, pues. Entonces tienen Por todos eso, los elementos para condicionar tus gustos y tus deseos. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues yo creo que no es bueno ni es malo. Lo puedes utilizar para bien y para mal. Te quedaste pensando, sí, ¿no, compadre? Claro, pues pero ¿qué está pasando? Sí, porque con las ideologías, por ejemplo, nos hemos atorado los seres humanos porque tomamos un paquete de ideas. Bueno, no las tomamos. Alguien tomó un paquete de ideas y nos dijo, esto es lo bueno y aquello es lo malo o todo lo demás es malo. Y luego pasa el tiempo y descubres que lo que se dijo que era malo no era tan malo, y lo que dábamos por bueno, algunas cosas no eran buenas. Claro. Se me ocurre a mí, por ejemplo, antes, aunque mucha gente lo confunde, pero pues durante mucho tiempo, varias etapas de la humanidad, la esclavitud fue una cosa normal. Y vino Cristo y dijo, pues, que no. Y tardó 1000 años o más para que dejara de haber esclavitud así, ¿cómo pudiéramos decir? Directa. Por supuesto. ¿Verdad? Pero ahora es diferente, ahora es indirecta, ¿no? Pues sigue habiendo, entonces sigue no habiendo. Es bueno. Mira, te voy a hacer un caso. Estuve en un viaje de motocicleta por Marruecos, por conocer África, el desierto del Sahara, ¿no? Bien. Y vi... Tú has recorrido todo el mundo. Pues no todo, pero pedacitos. Pero de Alaska o sea, América yo creo que sí, ¿no? Sí, de Alaska a Patagonia. Sí, pero este caso es que me tocó ver porque iba con un grupo de americanos, todos eran americanos. Sí. Yo era el único mexicano. Y unos eran judíos, otros eran un inglés y otros eran católicos. ¿Y tú parecías gringo también? Pues parece, sí, ¿no? Más o menos. Y la empresa es española, ¿no? Venían, salimos de Málaga por allá. Uh-huh. Pero me tocó ver en Marruecos, porque nos explicaron que los niños de Marruecos, cuando están en edad de aprender, los mandan 4 años a aprender el Corán. Nada más. Nada más. Y después entran a trabajar en lo que es la parte académica y así van desarrollando. Marruecos es un país en vías de desarrollo, sí, que estaba en mucha pobreza. Su rey, que es autoridad máxima, aunque tiene sus congresos y lo que tú quieras, pero es una persona estudiada, sí, que ha levantado los niveles de desarrollo. Pero eso de que estuviera así es muy viejo, ¿no? Entonces estábamos platicando, las personas que iban son personas muy inteligentes, muy buenas personas, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que adoctrinen aquí a los niños, ¿no? Así de chiquitos, porque eso es un adoctrinamiento real. Claro. Ahí sí, en el sentido literal de la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. Y le dije, fíjate que yo tengo desde que llegué aquí pensando lo mismo, desde que me lo dijeron hace 4 días, le digo, pero yo estoy viendo aquí a los niños felices, uh-huh, corretean, brincan, juegan, dice. Y le dije, en el mundo que yo conozco, le dije, por no decir en Estados Unidos, porque además el que yo conozco, el adoctrinamiento está a través de los dispositivos. Es decir, el cerebro de un niño aquí está identificado por una religión y por un concepto de la vida. Y con una transmisión directa. Con una tradición directa, enseñada. Y en cambio aquí los niños de nosotros están adoctrinados por imágenes y por gente que lo que están buscando es tener su atención ahí. Los videojuegos están diseñados para que te claves en el videojuego y te quedes tu atención. Y el vicio que existe por tener el dispositivo en tu mano, que es un vicio que yo he tenido, que tengo que luchar contra él. Entonces, de estar con el dispositivo, nada más con el teléfono, sí,
Eso... Y perder la atención a cosas... A cosas de la vida. Entonces, ese es un adoctrinamiento, pero nada más que el adoctrinamiento te están implantando desde que naces en tu cabeza la necesidad que tú tengas de recurrir a los dispositivos. Y bueno, y eso es inmoral, lo hacen por hacer daño. No, fíjate que no. Lo peor del caso, yo si tengo un negocio digo, a ver, aquí hay un negocio, yo quiero tener que la gente se fije en mí, me vea a mí, ¿ok? Me revise a mí y use su tiempo en mí y eso me va a dar más dinero. Y voy a usar todas las herramientas que yo tenga. Son súper psicólogos los que hacen eso. Claro. Los que diseñan esos juegos para que la gente esté atenta y esté clavada y tengan éxito en ese lugar. Entonces, digo, yo aquí veo a los niños más limpios, les veo las caras, los veo jugando, los veo correteando. Y en cambio yo voy afuera de una escuela en Estados Unidos o en México y salen los chamaquitos de secundaria con el aparatito así caminando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... un poco agachados así. Así agachados, sí, con una cosa así. Entonces digo, sí. ¿Cuál es el adoctrinamiento? Lo tienes. Sí. O sea, la gente de poder trata de jalarte. Antes era con la religión, ahora hay países que aún lo manejan con la religión, algunos bien, otros mal. Sí. Y en los países aparentemente libres es a partir del manejo de dispositivos y la generación de ideas y de implantar conceptos en las personas que son inexistentes o que no son los más correctos, ¿no? Por ejemplo, platicando sobre la Biblia, que es mucha enseñanza ahí en ella. Es un mar de conocimiento. De conocimiento. Alguien me decía, oye, lo que pasa es que es misógena, ¿cómo es posible que Abraham haya permitido tener, que su esposa le haya permitido tener un hijo con una sierva, o sea, con sí. una esclava? Y que luego fuera y la dejara. Y luego la dejara, y etcétera, etcétera, que fue y que vino. Eso es misógeno. Le digo, bueno, es que ese era otro concepto, le dije. O sea, yo entiendo, yo respeto mucho a las mujeres, vivimos en una humanidad diferente, pero en ese entonces, ese era el concepto. Un hombre puede tener muchas mujeres. No, pues que está mal. Bueno, ahorita está mal, le digo, pero antes no estaba mal. Antes así era. ¿No? Entonces, no quieras traer la mentalidad del ser humano de ahorita a la mentalidad del ser humano de hace 6,000 años. Menos, ni siquiera de hace 200 ni 300. ¿No? Sí. ¿Qué dijo Felipe II en relación a un suceso, ¿no? Pero se le puede dar la dimensión. Errores son del tiempo, no de España, dijo, ¿no? Cuando perdió la flota, la Invencible, enfrentado con Inglaterra, ¿no? Sí. Pero los errores son del tiempo, o sea, en ese tiempo no era malo, pues, ¿no? Es un error que con el tiempo tú lo calificas, ¿no? Claro, claro. Así es. Bueno, entonces, pero a ver, otra vez la pregunta. La inteligencia artificial, con todo esto que nos está rodeando, desde todas partes, realmente, todos los instrumentos, pero estamos hablando de adoctrinamiento, por un lado, estamos hablando de procesos políticos, de procesos económicos, de procesos de poder en términos generales. O sea, ¿va a llegar un momento en que pueda hacer que la inteligencia artificial se apodere de la humanidad? Yo creo que ahorita hay un proceso en el cerebro del ser humano de la conciencia, que es diferente que la inteligencia. Entonces, la conciencia ha tenido varias definiciones. Yo estoy consciente en mi nivel de conciencia, que estoy en tu despacho, compadre, que estoy platicando contigo, que traes un saco de cuadros, una camisa, que están nuestros amigos, está todo este aspecto, sí. Que está muy rico el café, todo eso es... Estoy, como que quieres más, ¿no? Como que quieres más, ¿no? Sí. Oye, Heli, más cafecito, por favor. Heli, más café, Heli. Entonces, el caso en este caso, por ejemplo, es mi conciencia de la ubicación del cuadro físico real. Sí. Pero está la conciencia del ser interno, ¿no? ¿De quién eres? Del yo. Entonces, ese ya se está aprendiendo. Esa conciencia que históricamente el primero que la define es Buda. ¿Okay? Y el budismo la maneja de una manera hacia sí mismo y es muy manejado por los estoicos también, ¿verdad? Por los filósofos estoicos, y ha sido manejado por muchos que antes hablar de ello era como para gente muy avanzada, ¿no?
Y ahora, sin muy embargo, desprendida de los intereses terrenales. Así es. ¿no? Gracias, Jorge. Sin embargo, qué curioso, porque ahorita es muy común ya hablar el término de conciencia. Y hay mucha información al respecto, donde tienes que tener una diferente concepción del ser humano. O construyes al ser humano como una máquina que tiene memorias desde que nació, como decía Aristóteles, memorias desde que nació, procesadas por tus talentos o algoritmos que tú tienes, que te dan como resultado acciones. Sí. Y con esa inteligencia y con ese modelo, él educó a Alejandro Magno. Así fue. Así fue, ¿no? Entonces, esa es una. Y otra te dice, bueno, pero si partimos de eso, entonces tú eres tus memorias y tú eres lo que tú piensas. ¿Ok? Sí, claro. Pero si partimos del concepto budista, y que también viene en el concepto católico, si lo encuentras en diferentes partes del Evangelio, sí, tú eres algo más que eso. Y tu conciencia es darte cuenta que tú no eres lo que piensas. Si tú aprendes y entiendes que lo que tú piensas es resultado de tus memorias, procesadas por algoritmos que traías ya implantados en tu DNA y nuevos que tú creaste, y le gusta con eso, entonces, si tú crees que eso, tu conducta es la de una computadora. Nada más que a la diferencia de una computadora, la computadora es información lineal que no varía, y en el ser humano es información alterada por los neurotransmisores y por las hormonas. Que definimos como voluntad. Sí. Yo decido. Como estado de ánimo, ¿no? O como voluntad. Así es, ¿no? Correcto. Pero si tú partes de la conciencia, entonces tú dices, bueno, yo no soy lo que pienso. Entonces empieza el proceso de meditación a observar tus pensamientos, y eso te libera de mucho sufrimiento. Porque dices, bueno, yo no soy eso. O sea, ahorita mi cerebro está pensando eso, pero yo no soy eso. Y ese es un aspecto filosófico muy bonito, que cuando una persona entra en ese proceso, entonces tiene muy rápida la salida a sus problemas y se ayuda mucho. Te voy a poner el caso, por ejemplo, que le explicaba a una paciente. Por ejemplo, yo les dejo un trabajo de observar su cuerpo y sentir sentir su cuerpo y observar sus pensamientos en 2 minutos al día, 7 veces. Entonces, oye, fíjate que estuve, pero no lo hice, no lo he hecho. Mira, le dije, aquí hay 2 modelos para tratar a una persona. Una es, la persona es lo que piensa. Es este cuadro. Aquí. Pásame. Tú eres lo que piensas, y te voy a trabajar para que tú estés bien a partir de que tú eres lo que piensas. Y entonces para eso está la terapia cognitivo-conductual, correcto, que puede ser asistida con hipnoterapia, o que puedes ver lo que tú quieras y te vas a tener un resultado. Si tú no vas a hacer el trabajo que estoy haciendo, entonces vamos a trabajar con esto. Tú eres lo que piensas y ese es el resultado. Pero si tú estás consciente de que tú no eres lo que piensas, sino que lo que piensas son memorias procesadas por algoritmos que te dan un resultado determinado, cosas que has aprendido, pero que tú eres algo más, entonces vamos a utilizar una terapia de tipo transpersonal, donde vas a aprender, y para que puedas usarlo, porque tú puedes entender que no es lo que piensas, pero si no lo practicas, no lo vas a saber. Si tú ves nadar a una persona, sabes cómo mueven los brazos, cómo mueven los pies, pero si no te metes a la alberca y empiezas a mover los brazos y a mover los pies, vas a poder nadar. Entonces, correcto, ¿cuál modelo quieres? ¿Tú eres lo que piensas o tú eres algo más que lo que piensas? No, pues tú eres algo más que lo que piensas, pues a trabajarle, le dije. Son 7 veces al día de 2 minutos y medio, para que puedas vivir en observar tus pensamientos. Bueno, entonces sobre ese punto que acabas de tocar, ¿cómo podemos, lo sé, porque tú eres muy inteligente, y tú puedes definir y trazar una vía de aprovechamiento de la inteligencia artificial, pero los seres normales, los seres comunes, ¿cómo podemos entrar pues a la ruta pues de aprovechar la inteligencia artificial para bien? Para bien. Usándola. Bien. Ya me quedó muy claro. Sí, pues, por supuesto. O sea, vamos a ver, aquí la vamos a preguntar, aquí la tengo, verás, el chat GPT, que es el que uso más, le digo. A ver qué dice. Por favor, dime cómo podemos, la gente común y corriente, utilizar la inteligencia artificial para nuestro bienestar. Por supuesto, la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para mejorar la vida diaria, desde aplicaciones de salud hasta herramientas educativas.
¿Tienes algún interés específico en cómo utilizarla para tu bienestar? Sí, por ejemplo, si tengo a un paciente en psicología que tengo que explicarle su proceso con respecto a su pareja, ¿cómo le explicaría la diferencia entre ajuste y adaptación? El ajuste es cuando alguien cambia para encajar en una situación específica, mientras que la adaptación implica un cambio más profundo y duradero para crecer y mejorar. ¿Te gustaría que te ayude a elaborar un ejemplo para explicarlo a tu paciente? Sí, por favor, pero que sea breve. Claro, podrías decir, el ajuste es como cambiar de ropa para una ocasión específica, mientras que la adaptación es como aprender a vestirte de manera que te haga sentir cómodo en cualquier situación. ¿Te parece útil? Muy bien, muchas gracias. Bye. Ya lo corté. Sí. Pero ese fue el ChatGPT, ¿no? O sea, que estoy trabajando con él. Bueno, Vernon Pérez Rubio, a mí me parece fascinante esto y me parece que está muy claro lo que es y cómo podemos aprovecharlo de una manera benéfica, como lo definiste ahorita. Pero vamos a ponernos en el extremo contrario, que la inteligencia artificial fue creciendo y nos atrapa a la humanidad en general. ¿Cómo se puede escapar de ella? Con la conciencia. Esa es la clave. Esa es la clave. Para mí, la conciencia. Porque en ese momento que tú tienes conciencia, sabes que no es importante traer una ropa determinada o unos zapatos o un vehículo determinado. Sabes que, ¿por qué yo decido por algo, por ejemplo? Mis decisiones, y lo llevé fíjate, tuve una clase muy interesante de un maestro. El maestro era un cura salesiano, como 80 años de edad. Uh-huh. Y se llamaba la clase, la materia era libertad, ¿no? Sí. Y nos hizo leer Eric Fromm mucho. Sí, pues Eric Fromm, y nos hizo leer otros autores también. ¿Cuándo decido libremente? Y si tú un día, una simple decisión de ir a comprar un vehículo, ¿qué influencias tiene externas que sea tu propio deseo? O de ir a comprar una ropa, ¿no? Pues yo creo que hay muchas, ¿no? Si todo está por todo está, o sea, la publicidad, tu esposa, tus hijos, tus amigos, no sé qué más, o sea, la propia necesidad. Sí, a mí me gusta mucho cuando te habla de eso el Evangelio, ¿no? Cuando dice, oye, voy a ir a enterrar a mi padre, deja que los muertos entierren a los muertos. Claro. ¿No? O sea, a eso se refiere, ¿no? Sí. Y hay mucho al respecto que lo vas buscando. Lo dice Eric Fromm, fue lo primero, yo lo leí cuando estaba en la preparatoria, era muy famoso. Sí, fue para nosotros. Era el esplendor de él, pues, sí, que estaba en Cuernavaca en ese tiempo. Así, y era un psicólogo, filósofo, socialista, sí. pero más humanista que socialista, ¿no? Sí, claro. Más humanista. Y pero luego viene Carlos Castaneda con toda su enseñanza, ¿no? Que muchos no lo entienden, pero él te habla de la libertad personal. Dice, nosotros vivimos agarrados a quedar bien con todo el mundo. Uh-huh. Primero con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros maestros, con la publicidad, con lo que nos viene encima, y actuamos en función de todos ellos, no en función de nuestra propia libertad, ¿no? Y ya actualmente ya es muy visto por muchos pensadores. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a pasar eso? Yo creo que está pasando. La Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, definió que el siglo XXI iba a ser, la principal pandemia iba a ser las enfermedades mentales. Y han hecho más daño las enfermedades mentales al ser humano que la propia pandemia del COVID. Lo que pasa es que atribuimos, no queremos verlo, como es esa situación. Y eso es porque yo siempre me he estado preguntando por qué. ¿Qué está pasando? Entonces le pregunto a maestros, a filósofos, y todos dicen, no, pues que la despersonalización, que las familias pequeñas, que los videojuegos, que la materialización. Pero yo he aprendido que los jóvenes tienen un cerebro diferente que el de nosotros. Su cerebro está evolucionando. Y como está evolucionando, tiene contradicciones. Y si tú te quedas encerrado en las contradicciones, empiezas a sufrir mucho y a tener depresión. Cuando las contradicciones, ¿por qué? Porque es cuando empieza, pues, cuando está cambiando, está en una metamorfosis. Sí. Pero los jóvenes tienen otro consciente muy importante,
diferente que el de nosotros. Tienen otros intereses, tienen más bondad, tienen muchas cosas que no podemos entender, tienen mucho respeto al ser humano, no a los viejos. Sí. Tienen más respeto al ser humano, son más abiertos. A la naturaleza. A la naturaleza, todo. Entonces, si tú te pones a ver, en lugar de estar criticando con memes que los jóvenes son así o son asados, si tú hablas con ellos, te das cuenta que sus valores personales son superiores a los nuestros. Completamente, sí. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso, así lo veo. Y su manera de razonar es diferente. Sí. Y lo ves con tu hija, y que tu hija pues tiene 31 años, 33 años, ¿no? 32, 33 años, 33, pero lo vas a ver con tus nietos, ¿no? Sí, claro. Y entonces como sus valores los nietos ya son diferentes, ¿no? Y a veces se te queda viendo tu hijo cuando le explicas algo, o tu nieto, y tú dices, no te entiende, pues es que no, porque su cerebro está con otro diseño, ¿verdad? Entonces creo que el cerebro está modificándose y vamos para bien, para estar mejor. Me gusta. Don Vernon Pérez Rubio, muchas gracias. Acaba de mencionar otro tema que lo tomaremos en otra ocasión. Por hoy me parece muy interesante lo que nos has comentado, y espero que todo esto les sea útil a mucha gente. Espero que nos vean, que nos sigan muchas personas. Ojalá se reporten con nosotros. Ahí en la pantalla van a tener los datos a los cuales pueden comunicarse, y pues te tendré al tanto de estos resultados. Aparte de que luego hacemos una cita para hablar del otro tema que acabas de mencionar, de las enfermedades mentales que ahorita están hundiendo más que otras cosas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, y sabes que te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Aquí es tu casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos pendientes.